Hola, bienvenidos. Mi nombre es Francisco y les voy a hablar en este video del módulo específico número 4 referente a cálculo diferencial e integral. Por lo general es en el área de ingenierías donde tienen que aplicar la parte de este tipo de conocimientos. Y bueno, voy a compartirles la parte de este módulo. Vamos a revisar la parte de algunos temas referentes a la parte del cálculo diferencial e integral. Y bueno, observando aquí prácticamente, ustedes deben de tener conocimiento precisamente de la relación entre cálculo diferencial e integral a partir del teorema fundamental del cálculo. Y bueno, a veces tenemos que aplicar la parte de la definición de ciertos límites de funciones. Y bueno, para eso necesitamos tener conocimiento de estas áreas, ¿no? La parte del área nos la define como cálculo diferencial integral y pues la parte de los subtemas lo dividen en cálculo diferencial, que por lo general lo llevan en quinto semestre como materia optativa y bueno, no todos llevan la parte de estas materias, ¿no? Y debemos de tener cuidado. Tenemos nosotros el cálculo de límites, ahí pueden ser igual límites indeterminados, de funciones trigonométricas, en fin, hay diferentes cuestiones. La parte de la derivada, hay que saber también cuál es la parte de las aplicaciones de esta, ¿no? Y su definición. Para este caso tenemos un total de 12 reactivos para el área esta de cálculo diferencial. En el caso de la subárea de cálculo integral, tenemos nosotros que tener conocimiento de lo que es la integral o la parte de la antiderivada, los métodos de integración que se dan, ¿sí? En este caso puede ser la parte de un cambio de variable, integración por partes, en fin, y la parte de las aplicaciones de esa integral definida, y bueno, qué es lo que representa geométricamente también, ¿no? Y en este caso también son 12 reactivos. Para la parte de esta área, recordarán, pues son 24. Y bueno, vamos a hacer revisión del reactivo muestra que aparece para esta sección de cálculo diferencial e integral. Y pues tenemos la parte del ejemplo de nuestro reactivo. Nos dicen por aquí, determinar el resultado de la operación f' de 30 grados más g' de 60 grados de las derivadas de las funciones. Y bueno, aquí tenemos nuestras funciones, la parte de nuestra primera función f de x es igual a 3 veces la cotangente de x, y en el otro caso la parte de la función g es 5 veces la tangente de x. Pero en la parte de las operaciones no solamente me pide la operación con una función, sino con sus derivadas. Hay que recordar que esa comilla representa la parte de la derivada, ¿no? Es una de las formas en las cuales se representa realmente este tipo de operaciones. Entonces necesito yo obtener la parte de la derivada de f y la derivada de g, a fin de cuentas, de una cotangente y de una tangente. Entonces tenemos que tener conocimiento de ese tipo de fórmulas. ¿Por qué? Bueno, si yo quiero determinar la parte de la derivada de la función, en este caso cotangente, tendría que recordar cómo se deriva la parte de esa cotangente. Y la derivada de una cotangente es menos la llamada cosecante cuadrada del ángulo, en este caso de x. No es necesario, perdón, aplicar la parte de la regla de la cadena porque estamos hablando de la variable x, aquí sería multiplicar por un 1 y no tiene caso realmente reescribir. La parte de la derivada de la función g de x, o su derivada es 5 veces y derivamos la parte de la función tangente. La derivada de una tangente es secante cuadrada del ángulo. Y lo mismo pasaría con la parte de esta sección. No es necesario, les digo, reescribir, en este caso, la parte de la función con la regla de la cadena. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, tenemos nosotros que la derivada de f equivale a menos 3 veces la parte de la cosecante cuadrada de x. Eso es lo que representa. Lo mismo, entonces, si reescribimos bien, perdón, la parte de la función g prima de x o la derivada, sería simplemente dejarlo así tal cual, 5 veces la secante cuadrada de x. Pero, bueno, hay que recordar que no nada más nos pidieron la parte de las derivadas, se nos está solicitando una cierta operación, f' de 30 grados y g' de 60 grados. Al momento de realizar las sustituciones en esa operación, debemos de tener cierto cuidado y recordar ciertas cosas.
Entonces tenemos nosotros f' de 30 grados más g' de 60 grados. ¿Qué ocurre aquí? Pues tenemos la parte de la sustitución, simplemente me están indicando a mí cuál es el valor de la variable precisamente x para la parte de la derivada de f, y lo mismo el valor de la x para la derivada de g. Si nosotros realizamos la parte de la sustitución, tendríamos nosotros que hacerlo con la parte de la secante cuadrada y cosecante cuadrada, ¿no? Si hacemos la sustitución, tendríamos menos 3 veces la cosecante cuadrada de 30 grados, y lo mismo ocurriría con la parte de la secante, más 5 veces la secante cuadrada de x, que para nuestro caso, pues sabemos que vale 60 grados, ¿no? En el caso de g', perdón. Realizando la parte de las operaciones, tendríamos que saber nosotros a cuánto equivale la cosecante de 30 grados y la secante de 30 grados. Parte de las identidades trigonométricas me dicen a mí que realmente una cosecante del ángulo equivale al recíproco del seno del ángulo, 1 sobre el seno de x. Lo mismo ocurre con la parte de la secante. La secante de x es el recíproco, pero del coseno, 1 sobre coseno del ángulo. Y entonces podemos definir nosotros la parte de nuestra respuesta a partir de los valores de senos y cosenos. Suelen ser valores muy característicos que tenemos que dominar nosotros al momento de realizar este tipo de ejercicios. ¿A qué me refiero? Se supone que en la parte de mi descripción yo debo de recordar cuánto es el valor del seno de 30 grados y cuánto es el valor del coseno de 60 grados, según lo que me están describiendo por aquí. Y bueno, el seno de 30 grados equivale a 1 medio, o 0.5, como lo quieran llamar, y lo mismo ocurre con la parte del coseno de 60 grados. Vale 1 medio o 0.5. Significa que si sacamos nosotros los recíprocos de 1 medio, o hacer 1 entre 1 medio, lo que vamos a obtener a fin de cuentas es un 2. Son dos enteros. Significa que la cosecante de los 30 grados equivale a 2, y lo mismo la parte de la secante de los 60 grados equivale también a un 2. Y es lo que vamos a realizar. Hacer ese cambio en la parte de cosecante y secante por su valor correspondiente. Entonces, tendríamos nosotros un menos 3 multiplicando a un 2, pero elevado al cuadrado, según lo que tenemos nosotros aquí, con cosecante y secante. Más 5 veces, lo mismo, un 2, pero elevado al cuadrado. Y bueno, recordando la jerarquía de operaciones, me dice que primero haga la parte de las potencias, equivale a un 4. Y de ahí realizamos la parte de las operaciones o las multiplicaciones. Y bueno, son pasos que a lo mejor ustedes también pueden simplemente inferir o saltarlo, ¿no? Menos 3 por 4 nos da un menos 12, más un 5 por 4 nos da un 20, y al final obtenemos realmente un resultado de 8. Ese es nuestro resultado. ¿En cuál de las opciones aparece? Aparece en el inciso B. Por lo tanto, mi respuesta sería el inciso B. Y bueno, tenemos que tener conocimiento de algunas derivadas, de algunas identidades y de ciertos valores precisamente característicos para las funciones precisamente trigonométricas, senos, cosenos, etc. Y bueno, así estamos concluyendo la parte de esta sección, precisamente de cálculo diferencial y cálculo integral. Para este caso es cálculo diferencial nuestro problema. Y bueno, espero que les haya gustado el video, que pueden dar like y suscribirse a nuestro canal. Hasta luego.